Estimados catequistas de la diócesis de Babahoyo, un saludo para todos ustedes, una vez más reunidos en este día martes para nuestro encuentro de formación. Hoy vamos a ver el último de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que es el sacramento del orden sacerdotal. Iniciamos con la oración a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos catequistas, estamos en el encuentro número 23. Miren cómo hemos caminado. Hoy con el sacramento del orden sacerdotal. ¿Qué es el sacramento del orden sacerdotal? Es el sacramento por el cual, por institución divina, es decir, no es algo humano, es una institución divina, algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, configurándose con Cristo, sumo y eterno sacerdote, y desempeñando en su persona las funciones de enseñar, santificar y regir al pueblo. Nosotros tenemos que el orden sacerdotal, el orden de los sacerdotes, tiene 3 grados. Es muy importante que entendamos esto porque a veces como que nos perdemos un poquito, nos confundimos. Les pongo un ejemplo. Cuando hablamos de la policía, nosotros hablamos de un grupo que es la Policía Nacional, pero ahí hay grados. Puede ser el subteniente, el teniente, el capitán, el coronel, todos son policías, todos son miembros de la Policía Nacional, pero participa cada uno de un grado diferente. Pues bien, lo mismo ocurre en el orden sacerdotal. Tenemos 3 niveles, el episcopado, que son los obispos, el presbiterado, que mantiene el nombre de todo el grupo, es decir, se les conoce como sacerdotes, y el diaconado, que se les conoce como diáconos. Miren, 3 niveles en un solo sacramento, el episcopado, el presbiterado y el diaconado, porque cada uno participa de una manera diferente en este grado tan importante como es el grado del orden sacerdotal. Y hemos de ver más adelante cuál es la participación y en qué consiste cada uno de estos grados que son parte, como digo, de un solo sacramento, que es el sacramento del orden sacerdotal. El nombre del sacramento, orden sacerdotal. Esta palabrita orden, ¿qué quiere decir? Orden hace referencia a un grupo, cuerpo colegial. Cuando decimos orden, estamos hablando de un grupo. En este caso, si decimos del orden sacerdotal, estamos hablando del grupo de los sacerdotes. La integración en uno de estos cuerpos, en este grupo, se hace por un rito llamado de ordenación. Tenemos entonces la ordenación diaconal, la ordenación presbiteral, la ordenación episcopal. A cualquiera de estos grupos del orden sacerdotal se ingresa por medio de la ordenación. No se trata de una simple elección o designación,
el candidato percibe un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado. Miren, y esto es importante. Cuando alguien recibe el orden sacerdotal, no solamente que se le designe y se le dice, bueno, usted va a cumplir tal función, sino que esa persona recibe un don especial del Espíritu Santo, de tal forma que lleno del Espíritu Santo ejerce un poder sagrado. La ordenación también es llamado consecratio o consagración, que tiene este carácter de poner aparte o de investir, y se lo otorga por la imposición de las manos. El obispo impone las manos, hace la oración consagratoria y después, pues, ya la persona queda instituida como diácono, presbítero o también sacerdote. Entonces, queridos catequistas, para que nosotros podamos conocer si una persona es o no es sacerdote, porque a veces puede ser, ¿no es cierto?, que alguien se aparezca y diga, mire, yo soy sacerdote, y a lo mejor hasta se viste de sacerdote. Pero ¿cómo sabemos que es realmente sacerdote? Tiene que haber recibido la ordenación sacerdotal. Un obispo tiene que haberle impuesto las manos y tiene que haber pronunciado la oración consagratoria sobre él. Ese es el signo visible de que esa persona se ordenó sacerdote. Pero claro, también el obispo que ordena tiene que haber sido un obispo que válidamente fue ordenado. Porque puede ser que un presbítero, ¿no?, se presente y diga, sí, yo soy presbítero. O si no se presenta, claro, con este nombre genérico, soy sacerdote, porque un obispo me ordenó. Habría que ver cuál obispo. A lo mejor ese obispo, pues no es un obispo válidamente ordenado. Entonces tampoco nos sirve la ordenación que hizo a esta otra persona. Y esto es muy importante. Vamos a ver un poquito la historia del sacramento del orden sacerdotal, el sacerdocio de la antigua alianza. Dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, la tribu de Leví, para el servicio litúrgico. En ella los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios y para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. En el Antiguo Testamento ya tenemos la presencia de los sacerdotes, de hombres que fueron escogidos. ¿Para qué? ¿Qué función cumplían estas personas, estos sacerdotes? Intervenir ante Dios en favor de los hombres. Presentar sacrificios ante Dios en favor de los hombres para alcanzar el perdón de los pecados. Sin embargo, el sacerdocio de la antigua alianza era incapaz de realizar la salvación. Tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva. Miren, es decir, estamos hablando de un sacerdocio en el Antiguo Testamento, de un sacerdocio imperfecto, porque por más que ofrecía sacrificios y ofrecía sacrificios, al final no terminaba de alcanzar ese perdón total, definitivo, de parte de Dios, y por eso tenía que ir reiterando una y otra vez. Ahí está la imperfección. Sin embargo, esta perfección solo se lo logra con Jesucristo. El sacerdocio de Jesucristo es el único sacerdocio perfecto, porque Él va a ser el que solamente ofrezca un único sacrificio. Y ese sacrificio ya no va a ser una ovejita, un cordero. Es la misma vida de Jesús. Y por eso es un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio va a alcanzar la salvación, sí, perfecta y definitiva para toda la humanidad. Entonces, ¿qué pasa con estos sacerdocios del Antiguo Testamento? Van a ser una pequeña prefiguración, ¿no?, como una prehistoria, una anticipación de ese sacerdocio pleno y total que vendrá con Jesucristo. El único sacerdocio de Cristo. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres.
que mediante una sola oblación, su sacrificio en la cruz, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Mire, ahí está Jesús. Él es el único y eterno sacerdote. Jesús es el que se ofrece. Primero Él es el que ofrece y después Él mismo es el que se ofrece. Y su sacrificio es perfecto ante el Padre, porque es el sacrificio del mismo Hijo. Alcanza entonces la redención para toda la humanidad. Y ahí nosotros encontramos la plenitud y el sacerdocio perfecto. Ahora, nosotros encontramos dos tipos de sacerdocios. Esto también es muy importante que lo entendamos para que no nos confundamos. Hay dos modos de participar en el único sacerdocio de Jesucristo. Hay dos modos de participar. Primero, aquel sacerdocio llamado común o de los fieles. El sacerdocio común y de los fieles se lo transmite por los sacramentos del bautismo y la confirmación. La persona queda consagrada en Cristo, sacerdote, profeta y rey, vive su consagración desarrollando la gracia bautismal. Mire, cuando una persona es bautizada, el sacerdote, una vez que le pone agua bendita en su cabeza, después le unge con óleo el santo crisma y le dice que el Señor, Dios Todopoderoso, te consagre como profeta, como sacerdote y como rey. En ese momento la persona queda consagrada y unida a Cristo, profeta, sacerdote y rey, y está llamado a vivir ese sacerdocio que se llama común o de los fieles. ¿Cómo lo vive? Lo vive entregándose plenamente, buscando la santidad, buscando la santificación, tratando de, así como Cristo se ofreció plenamente al Padre, tratando también de ser una ofrenda permanente al Padre, en el amor a Dios, en las buenas acciones, en el ir construyendo el reino de Dios. Entonces, ese es el sacerdocio común que tienen todos los bautizados y que cada uno de nosotros tenemos que vivirlo desde nuestro bautismo. No se olvide, el sacerdocio es ese entregarse como ofrenda. Jesús se entregó perfectamente. Nosotros tenemos que unirnos a esa entrega para hacer la voluntad del Padre, para hacer estas buenas obras que Dios quiere en este mundo, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Ahora, adicionalmente tenemos otra participación en el sacerdocio de Jesucristo, y es el sacerdocio ministerial. Es también llamado el sacerdocio jerárquico. Está al servicio del sacerdocio común. Y hacemos la puntualización. El sacerdocio ministerial o jerárquico es el que nosotros al inicio habíamos mencionado, que hay 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Ese es el sacerdocio ministerial. Ese está al servicio del sacerdocio común, es decir, de todos los fieles que han sido bautizados. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y conducir a su iglesia, por medio de sus ministros, de los episcopos, de los presbíteros, de los diáconos, que son los que forman el sacerdocio ministerial. Jesús conduce a su pueblo, a todos aquellos que han sido consagrados también con el sacerdocio común de los fieles. En las Sagradas Escrituras podemos conocer cómo Jesús escogió de manera muy especial a los 12 apóstoles, y es a ellos a quienes les otorga sus poderes de perdonar los pecados, de sanar a los enfermos, de celebrar la Eucaristía. Miren, aunque Jesús tuvo muchos seguidores, sin embargo escogió a 12, y esos son los que recibieron el poder de perdonar los pecados, y también son los que fueron enviados por el Señor a hacer esto en conmemoración mía, es decir, a celebrar la Santa Misa y a celebrar todos los otros sacramentos, para que entonces así Jesucristo mismo, por medio de sus ministros, pueda guiar a todo el pueblo, y así Jesús siga presente en medio de la comunidad. Además, Cristo concedió a sus apóstoles el mandato de transmitir este poder, es decir, Jesús no solo que dio a sus primeros discípulos este poder, sino que les dio esta posibilidad de que ellos transmitan también
a las otras personas, a sus sucesores, este mismo poder y este mismo mandato. Claro, es lógico. Porque si los discípulos mueren, ¿quiénes son los encargados en seguir guiando a la comunidad? ¿Quiénes son los encargados en seguir celebrando la misa y administrando los demás sacramentos? Tienen que ser los sucesores de los primeros discípulos y apóstoles del Señor. Por eso Dios les dio esa posibilidad para que los primeros discípulos y apóstoles que recibieron el poder del Señor, ellos también puedan imponer las manos para que se transmita este poder a otras personas y que ellos también puedan ejercerlo. Desde un principio así lo hicieron, imponiendo las manos a algunos elegidos, nombrando presbíteros y obispos en las diferentes localidades para gobernar las iglesias locales. Ahí tienen, queridos catequistas, algunas citas bíblicas que les van a ayudar a ver cómo se van nombrando estos colaboradores o estos primeros obispos, presbíteros y diáconos. El sacerdote, configurado con Cristo cabeza, actúa en su nombre y en su triple función: profeta, sacerdote y rey en medio del pueblo. El sacerdote actúa en nombre de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Como profeta, anuncia la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios. Como sacerdote, celebra los sacramentos, el culto de la iglesia. Y como rey, guía, es pastor, el que apacienta las ovejas. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden, que le concede una gracia especial del Espíritu Santo. Lo que decíamos antes, si el sacerdote, por ejemplo, tiene que enseñar con el poder de Dios, tiene que administrar los sacramentos con el poder de Dios, si tiene que guiar al pueblo con el poder de Dios, tiene que tener ese poder de Dios. No lo puede hacer con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, con su sola sabiduría. Tiene que ser asistido por Dios para que entonces se cumpla aquello que nosotros hemos indicado y lo que Jesús quiere, que sea Dios mismo el que por medio de los ministros esté guiando al pueblo. Si no, sería algo netamente humano, queridos catequistas, como quien nombra a un presidente del barrio o como que nombra a alguna autoridad civil. Bueno, ellos con su talento, con su capacidad, claro, pedirán ayuda a Dios, Dios les ayudará, pero no han recibido un sacramento especial con el cual se le impongan las manos y reciban una efusión especial del Espíritu Santo. Lo que sí ocurre con los sacerdotes, ellos no solo son elegidos, son consagrados, reciben un sacramento, reciben una gracia especial, la gracia del Espíritu Santo, para que en nombre de Cristo actúen y así sea Cristo mismo, por medio del sacerdote, quien guíe a la iglesia, al pueblo de Dios. Por eso decimos que el sacerdote actúa in persona Christi capitis, es decir, en persona de Cristo, que es cabeza. En el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente a su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa en persona Christi capitis. También se dice que es alter Christo, es decir, otro Cristo. Y decimos que es otro Cristo, no en cuanto a la santidad. Claro que el sacerdote tiene que buscar su santidad, no, sino en cuanto está representando a aquel que es santo, representando a Dios y representando a Jesús, que se entregó por cada uno de nosotros. Y esta representación, este actuar en persona misma de Cristo, lo hace de una manera fundamental cuando está celebrando los sacramentos y especialmente cuando celebra el sacramento de la Santa Misa, celebra en la misma persona de Cristo Jesús. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. Aquella persona que recibe el sacramento del orden sacerdotal debe estar consciente de que recibe una gracia especial de parte de Dios, pero tiene que vivirlo con sencillez y humildad,
porque el sacerdocio no es para ganar los primeros puestos, sino para servir al pueblo, como nos lo enseñó Jesús. El sacerdote actúa in nomine totius ecclesiae, es decir, el sacerdote es el que actúa en nombre de toda la iglesia. El sacerdote ministerial no tiene solamente, el sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, cabeza de la iglesia, ante la asamblea de los fieles. Actúa también en nombre de la iglesia, cuando presenta a Dios la oración de la iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. No solamente que actúa en persona de Cristo, sino que actúa en persona de la iglesia, de los fieles, para elevar el sacrificio del Señor a los cielos y también para elevarnos las plegarias, las peticiones, las súplicas de todo el pueblo hacia Dios. Dignidad y eficacia del sacerdocio. El sacerdote, por estar configurado plenamente con Cristo, adquiere una dignidad muy especial. Actúa en persona de Cristo. La gracia la recibe en una naturaleza humana con limitaciones y defectos, por lo que puede y también corre el riesgo de dejarse tentar y caer en el pecado. Y a veces hay casos lamentables en que sacerdotes han caído, han pecado, y a veces pecados muy graves, muy terribles. Bueno, en algunas ocasiones se ha dado. Y esto ocurre porque la gracia de Dios está depositada en naturalezas frágiles. El sacerdocio no deja de ser humano, el sacerdote no deja de ser humano, no deja de tener limitaciones ante esta gracia tan grande que recibe. Pero desde luego, si el bautizado tiene la obligación de buscar la santidad, cuanto más el sacerdote, cuanto más el presbítero tiene la obligación de buscar una santidad. Si está actuando en persona de Cristo, tiene la posibilidad o tiene este deber de cada día configurarse más con ese Cristo. Y el pueblo está llamado a orar, la comunidad, para que su sacerdote, su diácono, su presbítero, realmente cada día sea más santo y le pueda servir mejor. Pero nosotros sabemos que no depende de la santidad y de la eficacia de los sacramentos que administra, ya que no los administra por su poder, sino por el poder de Jesús a quien lo representa. Y es claro, queridos catequistas, si un sacerdote es santo y administra un sacramento, desde luego este sacramento tiene eficacia. Y no por su santidad, sino por el poder de Dios, porque el sacerdote está representando a Dios. Si un sacerdote lamentablemente cae en pecado y administra un sacramento, ese sacramento también es válido y tiene eficacia, porque volvemos a repetir, no depende de la santidad del sacerdote, sino de la santidad de Dios. Ahora, claro está, si el sacerdote está en pecado, debería él cada día esforzarse por seguir un buen camino y también los fieles pedir por este sacerdote. Desde luego, en este punto, sí quiero decirles, queridos catequistas, que a veces también como que se sobredimensiona. Vemos que cuando cae un sacerdote, cuando un sacerdote comete una falta, muchas veces se escandaliza y se hace algo tan grande. Y cuando hay un sacerdote que cumple su deber, que se santifica, que hace las cosas bien, parece que pasa por inadvertido. Yo creo que cada cosa hay que darle su justo valor. En todo caso, no nos desviamos del tema y volvemos a insistir que la dignidad y la eficacia de cada uno de los sacramentos no depende de que si el sacerdote es santo o no es santo, porque el poder viene de Dios, que Él sí es santo, que Él sí es perfecto, y Él es el que ha instituido los sacramentos, y Él es el que está actuando aún en un sacerdote que de pronto esté a lo mejor en algún pecado. Pero es Dios quien actúa y por eso nosotros tenemos que siempre estar seguros que si recibimos un sacramento de parte de un sacerdote, no nos debe importar si es que está o no por un camino de santidad, sino sobre todo tener esa fe de saber que es Jesús quien actúa, que es Jesús quien instituye el sacramento y que es Jesús el que me quiere dar esa salvación. Ya después nos juzgará a nosotros el Señor por la fe que tengamos y también a los sacerdotes les sabrá juzgar de acuerdo a la fidelidad que cada uno de ellos tenga. Ahora vamos a topar los 3 grados del sacramento del orden.
los episcopos, los presbíteros y los diáconos. Muy bien, queridos catequistas. Vamos a ver. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, participan del grado sumo del orden sacerdotal, ministerial, es en Cristo cabeza de la iglesia y se les encarga el pastoreo de una diócesis. Una diócesis tiene un obispo. Se llama, cuando una diócesis es pequeña, se llama justamente diócesis. Pero cuando este espacio territorial es más grande, se llama arquidiócesis. Por ejemplo, la arquidiócesis de Guayaquil. Ahí el obispo es llamado arzobispo y tiene obispos auxiliares. Pero normalmente un obispo es el que tiene el grado sumo de la participación del orden sacerdotal y es el que actúa en persona de Cristo, que tiene a cargo pastorear una diócesis, quiere decir una circunscripción territorial muy grande que civilmente se denomina provincia. Presbíteros. Comúnmente se lo conoce con el nombre genérico de sacerdote. Nosotros hemos visto que no se lo dice a nuestros sacerdotes o a nuestros padres párrocos, no se les dice presbíteros, sino se les dice sacerdotes. Bueno, es el grado común, genérico. Es el fiel colaborador del obispo. El presbítero es el que está en la parroquia. Nosotros le decimos sacerdote o cura párroco o padrecito. Él es el presbítero, aquel que está al cuidado de una parroquia, aquel que está ayudando al obispo en las diferentes actividades parroquiales. Entonces, él es el presbítero. Luego tenemos los diáconos. Diácono significa servidor, es ordenado para el servicio y la caridad, es fiel colaborador de los obispos y de los presbíteros. Los diáconos no hay muchos, no conocemos muchos, porque diácono en algún momento viene a ser transitorio, es decir, recibe este orden de algunos meses previo a su ordenación de presbítero. Entonces, muchas veces el diácono es transitorio, es decir, solamente se mantiene algunos meses y después ya forma parte de los presbíteros porque recibe esa ordenación para que pueda entonces encargarse de una parroquia. Sin embargo, el papel del diácono es fundamental porque es el trabajo de la caridad, del servicio y de la ayuda a los demás. La celebración de este sacramento. Cada uno de los 3 grados tiene una oración consagratoria propia, se llama consecratoria propia, y los administra el obispo con la imposición de manos. Luego hay ritos complementarios. Por ejemplo, cuando se ordena a un diácono, ¿quién le ordena? Le ordena el obispo, imponiendo las manos, con una oración consagratoria. Las insignias, pues vemos que es el alba y también la estola, pero descolgando de un hombro hacia el otro, de una forma diagonal. Esa es la insignia del diácono. Luego tenemos el presbítero, también llamado sacerdote. Él es el que primero tiene que haber sido diácono y después se le ordena como presbítero. Él, en cambio, ya la estola tiene descolgada por el cuello, por los 2 lados igual, y tiene también la casulla y puede celebrar la misa y puede también confesar y administrar todos los sacramentos. Está a cargo de una parroquia. Y luego tenemos el episcopo o el obispo. ¿Quién le ordena al obispo? Le ordena otro obispo, pero con la participación de 2 obispos más. Es decir, en realidad diríamos que hay la presencia de por lo menos 3 obispos para nombrar un obispo. Y lo nombran con una oración consagratoria, le ponen el libro de los evangelios en la cabeza y después hacen la oración consagratoria. Y también tenemos la imposición de manos. Y finalmente, pues ya los signos que nosotros tenemos de un obispo es el pectoral, es decir, una cruz en el pecho, y también tenemos el anillo, que es el signo de que se ha casado con esa diócesis, que se entrega plenamente al servicio de la diócesis, y el báculo, es decir, un bastón, que significa que es el signo del pastoreo.
Aquí tenemos entonces, queridos catequistas, estos 3 grados del orden sacerdotal. Presbíteros, que son los obispos, episcopos, que son los obispos, presbíteros, que son los sacerdotes, y diáconos, que son los diáconos mismo que pues así se los conoce. El candidato es el varón bautizado. Esto siguiendo la tradición por la cual el Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles. Los sacerdotes deben vivir con un corazón alegre el celibato, es decir, no casarse, por el reino de los cielos, consagrándose a entregarse totalmente al Señor Jesús. Pues bien, queridos catequistas, vemos que el sacerdote vive el celibato, es decir, no se casa, no forma familia. ¿Pero por qué? Porque su amor, su trabajo, su entrega, sus preocupaciones lo hace en servicio de la comunidad, en servicio de todos los fieles. Los efectos del sacramento del orden, el carácter indeleble. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre y no puede ser retirada. En ocasiones un sacerdote puede ser suspendido por un tiempo, es decir, impedido de ejercer el ministerio, pero no se le puede quitar su carácter. Mire, tiene esta similitud con el bautismo. Cuando alguien se bautiza, pues se bautiza y ya nadie le quita ese bautizo. Y aunque sea un mal cristiano, sigue siendo un bautizado. Pues bien, en el caso del sacerdote, una vez que se lo ordena sacerdote, ya nadie puede quitarle esa consagración. Claro está, si el sacerdote actúa mal, no es fiel a la iglesia, lo que se puede es impedirle que ejerza el ministerio. Eso sí, y de acuerdo a la falta, puede ser por un tiempo o puede ser de forma definitiva que se le suspenda a un sacerdote. Pero claro, esto no debemos querer. Esto el mismo sacerdote no quiere. ¿Por qué? Porque el sacerdote, desde que sintió su vocación y su llamado de Dios, pues siempre se esfuerza por ser fiel a Dios, siempre se esfuerza por servir al pueblo de Dios. Algún momento, si es que falla, bueno, es lamentable, pero por eso mismo todos tenemos que pedir por la santificación de los sacerdotes y para que, así como en algún momento nosotros podemos identificar y decir, este sacerdote no ha hecho bien las cosas, pues asimismo también abramos los ojos y y tengamos la posibilidad de reconocer cuántos y cuántos sacerdotes que realmente se sacrifican, se esfuerzan y hacen tantas cosas para buscar el bien de nuestros hermanos, de buscar el bien de todos los fieles. Nosotros tenemos en nuestra misma diócesis, queridos catequistas, sacerdotes que vienen de otras diócesis, sacerdotes que vienen de otros países como misioneros. Mire, dejar familia, dejar países, dejar culturas, dejar a lo mejor otros proyectos por venir a nuestra provincia, por trabajar con nuestra gente. Es muy meritorio. Y esto lo hacen ¿por qué? Porque un día sintieron el llamado de Dios. Y esto lo hacen porque quieren servir a la iglesia, quieren servir a Dios. Eso siempre tenemos que saber reconocer. Y si vemos alguna falla, saber orar por ellos. Sabemos que nadie es perfecto. Y saber que no solamente en las personas estamos llamados a ver los errores, sino las virtudes. Y muchas veces las virtudes siempre son mucho más que los errores. La gracia, este es otro de los efectos de este sacramento, la gracia del Espíritu Santo. El ordenado no solo es designado, sino que recibe una gracia especial del Espíritu Santo, poder sagrado que le asiste para actuar en persona de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Este poder tan especial. Queridos catequistas, oremos mucho por nuestros sacerdotes, pidamos mucho por ellos, para que siempre sean fieles, para que cada sacerdote sea un Cristo aquí en la tierra y para que sea mucha bendición para su pueblo, mucha bendición para su comunidad. Oremos por las vocaciones, para que sea Dios quien nos siga dando más jóvenes que quieran seguir ese camino para la vida religiosa, para la vida sacerdotal. Entonces, no se olviden, queridos catequistas, oren mucho por las vocaciones, oren mucho por sus sacerdotes,
háganse amigos de ellos, colabórenles, ayúdenles, porque el trabajo de un sacerdote es tan grande y a veces el sacerdote como que se vuelve impotente si no tiene quien le ayude, si no tiene quien le dé una mano en la tarea de evangelización, de ofrecer los sacramentos, de conducir al pueblo de Dios. Y no olvidemos esto siempre. El sacerdote es un consagrado. El sacerdote es un investido de Cristo. El sacerdote es aquel que, en nombre de Cristo, participa de ese sacerdocio pleno de nuestro Señor. El sacerdote es aquel que está llamado a entregar la vida por la santificación de todos los hombres, siguiendo el camino de Cristo Jesús. Ojalá Dios nos regale cada día con más sacerdotes para el bien de nuestra diócesis. Queridos catequistas, ahí terminamos este encuentro. Les agradecemos mucho a ustedes todos estos martes que ustedes se han dispensado, que ustedes han sacado un tiempito para prepararse. Pues bien, yo creo que todo esto les sirve y todo esto es para bien suyo, para su alma, su corazón, también para que sean buenos catequistas y buenos trabajadores del reino de Dios. Hoy estamos terminando con este encuentro, este ciclo de charlas de formación y ya estaremos nosotros avisándoles cuando iniciamos un nuevo ciclo. Por ahora me despido, les agradezco por su tiempo, les agradezco por esa inquietud de prepararse y no se olviden, sigan preparándose siempre. Estas clases quedan grabadas, vuelvan a releerlas. También sepan ustedes que todo lo que hemos visto en estas charlas está en el Catecismo de la Iglesia Católica, así es que usted puede volver a releer también el Catecismo de la Iglesia Católica. Les agradecemos mucho a todos.